¿Estás listo, Miguel? Ya, todo bien. A ver. Hey, ¿qué pasa, papá? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente a este su podcast, un espacio donde estamos platicando con varias personalidades del mundo futbolístico, tratando de hacer llegar un mensaje. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a una gran persona que en lo particular respeto mucho y admiro mucho también, soy fan de su trabajo, Miguel Ángel Caloca. ¿Qué pasa, carnal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos por allá? ¿Todo bien, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo empieza? Bueno, por acá son las 12 de la tarde. ¿Cómo empieza tu día más o menos? ¿Cómo empieza mi día? Pues mira, por ahorita por todo el tema de la pandemia, Ujú. pues, estoy haciendo home office desde hace pues, ya casi un año. Trabajo en una empresa de marketing deportivo. Qué cool. Entonces, pues prácticamente lo primero que hago al levantarme es ir a desayunar, prepararme un buen café para empezar la jornada laboral, ¿no? Desde casa. A veces acostumbro a leer un ratito en la mañana, después Ujú. de desayunar con un buen café, pero pues, realmente no tengo tampoco una rutina como tal, así de que yo siga, de que todos los días hago esto y esto, no, muchas veces es como vaya surgiendo y como lo que vaya teniendo ganas de hacer. A veces me levanto más temprano, a veces un poquito más tarde, o sea, digo, realmente no tengo una rutina como tal. Qué bueno, hermano. Que con este tema de COVID, el home office, la verdad que ha tirado paro ahí, la verdad que sí. Hermano, para empezar, voy a tirar un background tuyo, como unas especificaciones o cualidades tuyas, y al Ujú. final tú me dices qué le pones, qué le quitas, ¿va? ¿Va? Va, a ver, vamos a empezar. Pues es futbolista, carnal, zurdo, mercadólogo, como bien lo dices, podcaster, coach ontológico, luchador, paciente. No sé, puedo decir reservado hasta cierto punto. Y pues bueno, no sé, le quitas algo, le pones algo, bro. Pues, o sea, las que dijiste completamente, Ujú. sí, sí me considero una persona reservada al principio, cuando todavía no hay como esa confianza con las demás personas. Ya cuando tengo confianza, de verdad cambio por completo, o sea, soy otra persona. Pero sí al principio me cuesta como un poquito saber cuándo romper esta barrera. No, no me Sí, considero tampoco una persona extrovertida, claro. pero sí, creo que lo resumiste bastante bien. Exfutbolista, coach ontológico, mercadólogo. Y pues ahorita ya cerca, bueno, desde agosto empecé también con un proyecto personal, un podcast, pues, el cual pues, es como mi bebé. Lo estoy Sí. cuidando como si fuera mi bebé. Entonces, pues todas esas cosas pues, que van llegando eh, te van enseñando muchísimas cosas. Entonces, así como la pandemia nos enseñó, nos está dejando muchos mensajes, pues es esta cuestión de adaptarte a las situaciones. Entonces, por eso decidí empezar con ese proyecto. Qué padre, hermano, qué padre. La verdad que soy fan. Cuando empecé a preparar esta plática, me metí ahí, dije voy a escuchar uno que otro, pero la verdad me clavé y terminé escuchando todos. La verdad que muy buen contenido, contenido de calidad, que para la raza, igual que nos está escuchando, si pueden irse a dar una vuelta, el poder de una anécdota, de verdad se lo recomiendo. Y ahorita más adelante te voy a preguntar más a fondo de ello. Hermano, pasando a otro tema, repasando un poco tu trayectoria, digo, empezaste en Pumas, de ahí, bueno, vi que estuviste también en una tercera de Cruz Azul, pasaste ahí también, bueno, no sé si de ahí de la tercera te fuiste a Puebla, que bueno, ahí te pasaste un año en primera división, ¿no? Luego Potros, luego Laredo, si mal no me equivoco, y Cuautitlán, creo, ¿no? Ujú. Sí, no, pues Este, me tienes bien checadito. más o menos, que incluso después también anduviste por Cancún, ¿no? Tocando puertas, por Finlandia, también tuviste un paso ahí. Sí, ¿Qué sí, yo tal? ¿Cómo fue todo este recorrido? Perdón. pues, mira, el fútbol así como tal, desde los 4 años, Ujú. llegó a mi vida. Literal estuvo así de que en Pumitas, ¿no? En la escuelita.
Y ya cuando se empieza a volver un tema más enfocado hacia lo profesional es a los 10 años, cuando entro a las fuerzas básicas de Pumas, allá cantera. Ujú. Prácticamente estoy ahí 7 años, de los 10 a los 17 años. Por Ya. cuestiones a los 17 años decido salir de ahí. Me fui a una tercera de Cruz Azul, lo que en ese momento creía que lo que necesitaba era minutos para jugar, entonces me fui a esa tercera, los cuales los conseguí, estuve un año ahí y posteriormente a eso me fui al Puebla. Me fui al Puebla, estuve en Puebla cerca de 5 años probablemente. Ya. Sí, estuve bastante tiempo por allá, estuve 3 años y medio probablemente, eh, registrado en la sub-20 Ujú. y el año y medio, un año probablemente también, estuve registrado ya en primera división. Después de eso me fui a Potros, a segunda división. Después de eso me fui a Laredo, regresé, me fui a Veracruz Ujú. unos meses, las cosas no salieron tan bien ahí. Sí. Eh, Después sí, regresé aquí a la Ciudad de México para estar en segunda división en Real Cuautitlán y a partir de ahí, pues ahora sí que los intentos o las oportunidades que busqué fueron en el extranjero. Primero en Estados Unidos, con el Chicago Fire en la MLS, Ok, no sé. y después de eso, lo que seguía fue Finlandia y ese fue el último lugar en el que estuve antes de dejar el fútbol de una manera profesional. Sí, sí. No, pues increíble, la verdad, que qué tal este paso por, por el extranjero buscando una oportunidad que para la gente, igual recomendarles el podcast de él, poder una anécdota, ahí entra un poquito más en detalle de su paso por Finlandia y también, bueno, preguntarte, aparte por el episodio 8 donde cuentas toda esta travesía, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso? Sí, mira, cada lugar, desde Puebla hasta, o sea, lo que viví en Toluca, en Potros, Veracruz, Laredo, los Estados Unidos, Finlandia, en cada una, sin importar el cómo me fue deportivamente hablando, o sea, cada lugar tuvo algo, ¿no? Tuvo alguna enseñanza o algún momento que dije, o lo relaciono con algo, ¿no? El hecho de Puebla, más allá de que pues me fue bien futbolísticamente Claro. hablando, pero también fue así como donde conocí a mis amistades más cercanas, viví el primer proceso, ¿no? De empezar a vivir solo, o sea, como que cada lugar, ¿no? El hecho de estar en Potros también me enseñó muchísimas cosas. El hecho de estar en Laredo, que justamente ahí conocí a Huicho, Sí, sí. justamente es eso, ¿no? O sea, que fueron a lo mejor pocos meses en Laredo, fue una temporada, pero que te deja algo. Y para mí en especial la amistad con Huicho fue así como lo que más agradezco de ese proceso. Veracruz, las cosas no van bien, pero es cuando mejor me he sentido personalmente. Fue un momento en el que crecí muchísimo. Ujú. Eh, y así cada lugar, ¿no? Me fue dejando varias cosas. Y el hecho de lo que viví en Finlandia, puta, fue una mezcla de muchas cosas, entre crecimiento, enseñanzas, decisiones, lesiones, momentos complicados. Conocí también a gente increíble, acercarte a otra cultura, a otros climas, cosas completamente desconocidas para mí. Pues sí, sí te acaba por enamorar todo ese proceso, ¿no? Y te digo, más allá de cómo te va deportivamente Ujú. o en el fútbol, o sea, te puedo decir que estuve 3 meses, de los cuales entrené, puta, yo creo que menos de un mes, de Sí. 3 meses entrené 15 veces y aunque fue, tú lo puedes ver desde fuera, ¿no? Pues le fue mal, ¿no? Pero pues no, o sea, yo diría todo lo contrario, o sea, me fue increíble porque tomé decisiones que hasta el momento han marcado mi vida y hacia algo positivo. Claro. Entonces, es padre ver cómo cada lugar te va enseñando o te va dejando algo, te va Claro, dejando algo, te va dejando algo.
Y también la importancia, ¿no? De las decisiones que vas tomando, como bien decías. Bueno, el aventarte principalmente también a emprender ese viaje y buscando oportunidades. La verdad que creo que igual las decisiones nos van moldeando mucho, ¿no? En nuestra personalidad y cómo nos vamos fluctuando en la vida. Oye, hermano, y pasando con mi siguiente pregunta, justamente es una de Huicho. Me dijo que te preguntara que qué tal es estancia en Laredo, que me cuentes ahí que cómo estuvieron esos meses, que quién te hacía las estancias ahí, me dijo. No, muy, muy bien. O sea, yo justamente viví con Huicho. Ujú, O sea, estuvo muy chistoso, ¿no? El hecho de cómo empecé a relacionarme con él, ujú, porque pues llegamos, pues de esos que eres compañero y pues, lo saludas, no lo conocía, no tenía idea de quién era. sí, Y justamente un día teníamos que ir a la frontera para sacar cierto permiso que necesitábamos por si nos tocaba viajar a jugar más allá de San Antonio, porque si ok. estás como en la frontera no pasa nada, entras creo que hasta nada más con tu pasaporte, sin visa, Ujú, pero si quieres pasar cierta distancia, en este caso era San Antonio, pues tienes que encontrar, o bueno, tienes que pedir un permiso especial, que en un aeropuerto es el sello que te ponen en el pasaporte, ok. ¿sabes? Acá, como vas literalmente hacia la frontera, pues te dan un papel que lo tienes que cuidar y si la gente o los policías de allá te paran, pues tú lo enseñas y pues, te dejan sin problema. Sí. Entonces un día teníamos que ir a sacar el permiso porque ya iba a empezar la temporada y todo eso. Entonces quedé de ir con él, ¿no? Oye, vamos juntos. Y me dice, órale, vamos. Todavía no me llevaba con él. Ujú, Y otras personas de allá que venían de Monterrey, pues Laredo y Monterrey están muy cerca, son como 2 horas, eh, llevaban coche, ujú. ¿no? Entonces me dijeron, oye, vente con nosotros acá en el coche, somos 5, pues contigo somos 6, pues ahí nos amontonamos, pero pues nos vamos juntos hacia el puente. Ujú. Y pues yo les dije, pues sí, me encantaría, pero pues no puedo. Pues también quedé de ir con Wichi, pues ni modo que lo deje, oye, güey, pues ya me voy yo en coche, pues ahí te encargo, ¿no? Sí. Y le dije, no, muchas gracias, me fui con Huicho. Y cabe destacar que Laredo pues es una ciudad muy, muy pequeña. Ok. Entonces estábamos en la parada del camión para ir allá hacia el puente y qué puta, media hora, 45 minutos y no pasaba un camión, no pasaba ni uno y estábamos en la parada. Ajá. Así el calor a 30 y tantos grados Ajá. y yo diciendo en el fondo, puta, me hubiera ido en coche. Video con nosotros. Ajá. Y, 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 pues resulta que un camión hace toda la ruta de la ciudad y entonces pues ese mismo camión hasta que vuelve a pasar por ese punto pues te vuelve a recoger, o sea, no es como aquí en México que pues Ah, pasa cada 5 minutos la ruta y te va llevando, o sea, un ok. camión es el que hace pues, dependiendo de la ruta, ¿no? Sí. Entonces por eso se tardó tanto. Entonces ya fuimos al puente, ya nos tardamos muchísimo, eh, ya íbamos de regreso y decíamos así como, no, pues entrenamos a las 4, pues son 3:30, son 3:15, pues yo creo que ya no llegamos. Ujú. Ah, pues mejor nos vamos a comer, ¿no? Ya nos fuimos a comer unas hamburguesas y todo eso, pero a Ajá. raíz de esa experiencia fue que me empecé a llevar mucho con Huicho. Sí, sí, sí. No, Él lo valoró, o sea, de verdad lo valoró, me dijo, güey, pues te agradezco que no me hayas dejado morir solo, ¿no? Porque pues sí, para ti sí le contaste que te ibas a ir en coche. sí, 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 él lo sabe y justamente él lo valoró, él me dijo, güey, pues neta, gracias, güey, por no dejarme morir solo, porque pues no nos llevábamos, o sea, Sí, realmente no tenemos ningún tipo de amistad y fue así como que él dijo, ah, pues qué buen pedo que este güey, pues sí. no se fue con ellos, que lo habían invitado igual en buena onda, Ujú. pero y a raíz de ahí, pues de todo el tiempo estaba con Wicho, después nos tocó vivir en el mismo departamento, Mm, pues todas las anécdotas que puedo tener las tengo con claro. Huicho, entonces sí es alguien a quien quiero mucho. Nada, qué padre, de verdad. Cómo también el fútbol da estas amistades esporádicas que no te esperas y de repente se convierten en hermanos, ¿no? Y desde acá enviarle también un saludo a Huicho que seguramente estará viendo esto para escuchar la anécdota. No, hermano, Sí, 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 y te me mando un contaba saludo. que pues estuvo, durante la estancia estuvo dura, bueno, que para la gente que nos está escuchando era segunda, tercera más o menos división, me contaba él. Pues se puede decir segunda, Ujú, pero
no puedes compararlo porque no es la misma, no es el mismo sistema, ¿no? O sea, luego tú lo quieres como reflejar a lo que conoces, ¿no? Pues Ujú. MLS, Liga MX, ¿no? Y esto, o sea, pero pues son otros sistemas, pero pues se puede decir que sí era como segunda división. Ya. Entonces, em, sí, sí, no hay como un punto de comparación porque son sistemas completamente diferentes. Ok, no, qué curioso. Y, hermano, pasando mi siguiente pregunta, ¿qué tal? Bueno, para la gente, igual en tu paso por Europa y demás, te lesionas y bueno, a lo largo tuviste un par de lesiones, ¿no? Si no mal recuerdo, son dos de rodilla y una de tendón de Aquiles. ¿Qué tal cómo fue ese proceso psicológico tuyo que igual, perdón, por ahí me aventé un artículo que te hicieron en una revista de acá de Puebla, donde cuentas que también tuviste coaching. Fue a raíz de la lesión que empiezas con el coaching, con Francisco, creo que se llamaba. Ujú. Este, Sí, ajá, ¿cómo no, fue? no fue a raíz de la lesión que empecé a hablar con Francisco. De hecho, es alguien también que se volvió un amigo, o sea, más que un amigo, es alguien muy, muy cercano a mí. Pues yo empecé a trabajar, bueno, primero lo de las lesiones. La Ujú, primera lesión que tengo es de la rodilla. Me tocó cuando estaba en el pueblo, en la sub-20. ok, Fue en un partido contra Estudiantes, ahí en el Cuauhtémoc. O sea, en una jugada en medio campo, así se me atora la pierna y pues la rodilla, ¿no? ujú, En eso fue la primera lesión fuerte que tenía. Entonces, pues sí fue un proceso bien complicado porque lo mismo, pues todo es nuevo, ¿no? sí, No conoces nada, no tienes un punto de referencia previo que tú puedas decir, ah, pues la vez pasada que me pasó, pues lo solucioné así, ¿no? Pues acá no existe eso, todo es nuevo. Fue una edad que yo creo que tenía como unos 19 años, probablemente, 18, 19. ujú, Después, la segunda lesión viene después de la pretemporada que fui a hacer con Chicago Fire del MLS. ok, Regresando, literal tenía como una semana. Bueno, fui a hacer con ellos a Florida. Me dijeron, pues no hay chance, pues, cupo de extranjero, pues está complicado. De ahí me dijeron, pero puedes ir como en nuestra filial, que es de USL, si lo ok, quieres ver así, pues, una categoría más abajo de la MLS. ok, Fui a Tulsa, ahí en Oklahoma, fui con ellos, estuve entrenando muy pocos días, 2, 3 días, pues la cosa iba bien. Igual, oye, pues sí nos interesas, pero pues la cuestión del número de extranjeros, pues sí se complica el registro y todo eso. ujú, Entonces regreso, literal a las 3 semanas, no, a las 3 semanas, como los 3, 4 días de regresar de Tulsa, que pues me sentía yo la neta jugando muy bien, era cuando yo sentía que estaba en mi mejor nivel, ¿no? Así porque sí, las cosas en Chicago, futbolísticamente hablando, no me fue mal, en Tulsa me fue muy bien, ujú, entonces regreso pues con esta impotencia de decir, güey, pues es cuando mejor te sientes y es cuando las puertas que tú quieres que se abran no se abren, ¿no? Y es cuando claro, mejor te sientes. Entonces pues si entras así como en un proceso de frustración, desesperación, porque pues también ya la edad empieza a ser factor, y ya tenía poco, yo creo que 3, 4 días de regresar. Un amigo me dice, oye, pues échame la mano, vente a jugar acá al Club España el fin de semana, pues necesitamos un jugador y ahí voy de güey a sí, jugar. Te digo, pues yo venía regresando, no tenía equipo, no tenía compromiso con nadie. Y ujú, así en ese partido, faltando 10 minutos para que acabe, sentí otra vez en la rodilla, pero de la otra pierna. Ahora sí ya hay un antecedente. Entonces, cuando ujú, lo sentí y escuché el crack, dije, pues el cruzado ya me lo, ujú, me lo eché y de la otra pierna. ver, Y fue más complicada esa lesión precisamente porque me tocó sin equipo. Pues cuando tienes claro, equipo, pues te dan rehabilitaciones, tienes todo, ¿no? A tu disposición, entonces sales más rápido acá, pues me tocó sin equipo, yo tenía que buscar las rehabilitaciones, pues no es lo mismo, ¿no? No es el mismo claro, proceso de terapias. De ahí ujú, paré 9 meses y justamente regresando, yo en ese momento dije, si venía ya frustrado de que decía me siento en un buen nivel y no se abrió esa puerta que quería, puta, ahorita con la lesión dije, pues ya, hasta aquí el fútbol, ¿no? claro, Este,
pues yo creo que no lo veía como una señal así de, güey, Dios me está mandando esta señal, ¿no? Pero yo decía, pues ya, o sea, pues hasta aquí. Ok, Al final mis papás me acaban por apoyar, por convencer, me decían, bueno, te es por vencido, date otra oportunidad. Entonces, pues órale, ¿no? Otra oportunidad. Y yo sí pensé, ok, si me voy a dar otra oportunidad, la siguiente tiene que ser algo que en realidad me motive, o sea, no va a ser para ir a jugar a segunda o al ascenso y no por menospreciar, claro. simplemente, ok, si vas a intentarlo, lo vas a intentar por algo grande, ¿no? Eh, entonces ahí fue que decidí empezar a ver lo de Finlandia. Ok, Eh, Aún con lesión, no recuerdo si ya me habían, creo que ya me habían operado. ok, Así escribí en una libreta Finlandia 2018. Era lo único que sabía. La única vez, solo conocía a un finlandés que había conocido en las pruebas para lo de Chicago Fire. Era el único contacto que tenía, personas, o sea, realmente no tenía idea de nada. sí. Y pues al final, después de esos 9 meses, se acaba dando, así un 6 de enero, ya está, 6 de enero, 4 de enero, Ujú, ya estaba viajando a Finlandia, ya estaba ahí, ¿no? Ya después de todo ese proceso de rehabilitación, claro. entrenamiento, pues sí fue duro. Y posteriormente a ese día que llegué a Finlandia, en el primer entrenamiento, igual faltando 10 minutos, sentí ahora algo más abajo del gemelo. Ok. Todavía no en el tendón de Aquiles como tal, pero más abajo. Y pues yo creo que por esta negación de decir, no, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Ujú, Seguí entrenando 2, 3 minutos más hasta que ya el dolor era insoportable, me salí. ujú, Y sí, tuve una lesión en el tendón de Aquiles y a lo mejor no era algo fuertísimo, así de que, güey, operación, no, o sea, era realmente un desgarre muy pequeño, ok, pero pues en esas zonas, si te das cuenta, pues no tiene circulación, o sea, hay muy poca irrigación de sangre, entonces la cicatrización por dentro es mucho más lenta porque no hay flujo sanguíneo. ok. Entonces, por ese desgarrito era parar cerca de 2 meses. Entonces, puta, yo decía, ya vengo, nada, o sea, dije, yo iba a prueba a Finlandia, Ujú, obviamente, ¿no? claro. Me habían dado 4 semanas de prueba y yo decía, y había parado 2, volví a entrenar, hacía Ujú, trotar, volví a sentir, me hicieron un estudio y me dijeron, no, pues tienes que parar 6, 8 semanas más. ay, Pues yo decía, güey. estos güeyes me van a matar, o sea, vengo por 4, llevo 2 y ahora me tienes que esperar 8 más y lesionado y sin entrenar y sin nada. No, Sí. pues la gente aquí no me va a esperar. Al final me terminaron por esperar. Terminé, cuando empecé a entrenar nuevamente después de esos 2 meses, pues me sentía mal. O sea, venía de la Sí. rodilla sin entrenar, sin jugar un año y luego esto, pues no, o sea, yo sabía que, pues no, mi nivel muy, muy lejos de lo que yo sabía que podía dar. Entonces, no se dio el contrato, me querían seguir viendo, se presentó otro problema de los 90 días como turista, Ujú, entonces ellos no se iban a querer arriesgar a contratar a alguien que viene de una lesión y que no estaba dando el nivel que ellos buscaban. claro. Pues termino por regresarme a México y ahí es cuando termina ya mi carrera como profesional. No, increíble que o nuevamente para la gente en su podcast pueden encontrar la historia, porque todavía hay tintes que toca ahí en ese viaje a Finlandia, conoce muchas personas donde lo apoyan y de verdad que se lo recomiendo mucho. Y hermano, preguntarte y regresar un poquito por este proceso psicológico de la segunda lesión de rodilla, porque justamente en episodios anteriores tuve un amigo que igual tuvo dos de ligamento cruzado, él en la misma pierna, pero me decía, la primera fue más doloroso porque pues todo es nuevo, todo va, sientes un dolorcito y te espantas y demás, pero la segunda fue más fácil a nivel de que pues ya tienes más confianza, pero fue más difícil en cuestión de que, bueno, en su caso, la edad, precisamente lo que comentábamos, ya sabía que se iba cerrando más puertas, en cuestión de edad, vas como que retrasándote, por así decirlo, en un mundo futbolístico. ¿En tu caso fue así o cómo fue esta segunda lesión? ¿Cómo fue este proceso también tú? ¿Cómo ibas cambiando como persona? ¿Cómo iba cambiando Miguel? Yo creo que mentalmente o sí emocionalmente la primera me costó más, Ok, porque
porque era en una época donde me estaba yendo muy bien, o sea, Ujú. prácticamente estaba jugando todos los minutos en, en sub-20, ya era jornada 16, o sea, ya 15, 16, o sea, ya estabas al final del torneo. Ujú. No recuerdo, creo que hasta en ese tiempo, hasta algunas veces pon tú de capitán, o sea, en la sub-20, Okey. y luego así la semana que me lastimo, a la siguiente semana corren al entrenador de primera y se queda en primera edición Bartolota, que era el entrenador de la sub-20. Okey. Entonces yo decía, no mames, o sea, este güey ya está en primera y Ujú. me quiere muchísimo, o sea, soy de la gente que nunca sale, de la gente pues, de su confianza. Entonces yo decía, vamos, o sea, esta lesión viene en una época donde yo digo, pues güey, o sea, tenías todas las oportunidades para que se diera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mentalmente y emocionalmente me costó más la primera por eso. Okey. Esta última, pues también ya tienes otra madurez. No es lo mismo que te pasa a los 18, 19, 20 años a que te pase a los 25 años. O sea, 5 años de experiencia, de aprendizajes, pues sí hacen mucha diferencia. Claro. Y lo que ayudó en esta segunda lesión es que pues tenía claro que quería ir a Finlandia. Entonces, el hecho de tener eso claro o eso ahí, pues ayudó muchísimo a que todo pasara más rápido, que Totalmente. tú le encontraras como una razón a todo esto que estabas viviendo. Entonces, yo digo que en cuestión emocional, mental, me costó más la primera Ujú. y en cuestión física me costó mucho más la segunda. No, sí, totalmente comparto esto de, creo que teniendo el objetivo, bueno, lo dice Jordan Peterson, ¿no? Para no robarle sus palabras, teniendo un objetivo, plantándose un objetivo, todo lo demás que sacrifiques va a ser por ese objetivo y cuando lo cumples, el proceso de sacrificar varias cosas, pues cuando lo cumples es una satisfacción más grande que nuevamente, para la gente que nos está escuchando, en su podcast, llega un momento muy crucial donde te das cuenta que estás en Finlandia, ¿no? Y que cumpliste tu objetivo. De verdad que muy inspirador. Oye, hermanito, y pasando un poquito a un tema del coaching ya posterior al fútbol, ¿cómo fue este proceso para ti? Digo, comentábamos hace ratito que tuviste a Francisco, que fue un apoyo muy grande. Y bueno, si me puedes explicar también qué es el coach ontológico para la gente que nos está escuchando, que la verdad yo no tengo mucho conocimiento. Me metí a investigar Claro, y bueno, lo que pude eh, sacar o deducir fue identificar momentos cruciales de las personas que se den cuenta bueno, que se den cuenta de varios baches que están pasando para estar en un estado mejor de plenitud. O me gustó mucho una historia donde Marco Antonio Puig lo ejemplifica como un estante de agua donde está en constante movimiento, que dice que con el coach es calmar esas aguas y ver qué hay en el fondo. ¿Tú cómo lo explicarías, hermano? sí, mira, yo empecé a conocer este tema del coaching precisamente porque yo estuve por primera vez atrás. Yo tenía un coach, ¿no? Una persona, un guía, en este caso Francisco, que me ayudó muchísimo. A raíz de ahí, por todo este interés de crecer personalmente, pues empecé a adquirir demasiados hábitos, ¿no? Y bueno, otro tipo de hábitos que no tenía, ¿no? El más marcado, el de la lectura. Entonces, todo lo que leía pues, eran cuestiones de desarrollo personal y este tipo de cosas para crecer, crecer, crecer. Y en ese momento de mi vida yo creo que era lo que necesitaba, que por eso era lo que buscaba. Claro. Desde ahí me empezó a llamar la atención. Eh, Después empecé, todavía yo creo que seguí en el fútbol, todavía no lo dejaba por completo. Empecé a estudiar más, pero ya estudiar más el tema del coaching. Ujú. Eh, ya empezaba a dar algunas sesiones con algunas personas y después, ya cuando acabo ya mi carrera como futbolista profesional, ya busco una certificación o algo que ya me respalde, ¿no? O sea, ya un estudio mucho más profundo de esto. Claro. Y me gusta que me lo preguntes porque hay muchas cosas que se desconocen o que uno piensa del coaching por todo lo que se ve en redes sociales.
¿no? En todo este tipo de cosas. El coaching como tal es que una persona se dé cuenta de con qué recursos internos y externos cuentan, que, que eso les permita alcanzar su máximo potencial y que con ese máximo potencial ellos puedan alcanzar cierto objetivo y que todo eso lo respalden obviamente con un plan de acción, ¿no? Con acciones Ok. congruentes que lo acerquen. Y Ujú. el coaching ontológico lo que te ayuda mucho es este cuestionamiento constante, Ok. ¿no? De que tú te des cuenta desde qué punto estás interpretando tú las cosas, Ok, ok. ¿no? O sea, tú lo que hoy ves como bueno o malo, tú lo Ujú. ves malo porque lo estás interpretando desde un punto de vista que te hace ver eso malo, ¿no? Claro. Pero, y lo que te ayuda el coaching ontológico o el coach, es simplemente un guía para que tú te hagas este cuestionamiento de qué otros puntos no estoy viendo Ujú. de esto que me está pasando o de esta situación. Ok, increíble, Se creo. dice, Ajá, perdón, dime, dime, dime. se dice que, por ejemplo, en el coach ontológico, las personas no saben cómo son las cosas, ¿no? Ok, Lo único que saben es lo que ven y cómo interpretan eso que ven. ok. Entonces, me gusta porque no es un tema de motivación, no es motivación. O sea, la gente piensa de que el coaching es, ay, venga, el mundo es color de rosa y tú puedes y échale ganas. Y sí, una persona cercana se te murió, pero todo pasa por algo y no, o sea, pues no, güey, o sea, no va por ahí. Sí, Ni el coach te va a decir qué hacer, claro. ¿no? Ni te va a decir qué hacer, ni te va a dar consejos. Si yo te acabo de conocer y me dices, oye, dame una sesión de coaching, si yo Ujú. no te conozco, si no conozco tu historia, si no sé cómo creciste, no conozco cuáles son tus valores, lo que para ti está bien o lo que para ti está mal, ¿cómo me atrevería yo a darte un consejo? Claro. Si cada mundo y cada vida es distinta, aunque hayamos vivido lo mismo o cosas similares, aunque tú hayas jugado fútbol y yo haya jugado fútbol, no me da el derecho a darte un consejo desde mi experiencia, porque Totalmente. cada historia es diferente, ¿no? Entonces, el podcast me ha ayudado mucho a que la gente sepa lo que en realidad es el coaching ontológico, Claro. ¿no? Este cuestionamiento constante. O sea, el ser humano está acostumbrado a hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Y no se cuestiona el de dónde viene. Sí, sí, sí. Hace, hace, hace unos momentos estaba platicando con una persona y me decía, estábamos hablando de la caballerosidad, ¿no? Ujú. De que la gente o los hombres, no, si vas caminando con una mujer, ella tiene que ir del lado de la pared, ¿no? Sí, Y tú vas del lado de la calle. Y es algo que tenemos aprendido y lo hacemos, ¿no? Llevamos años haciéndolo, pero nunca hay como este cuestionamiento de cuál es la razón, o sea, de dónde viene, quién dijo, qué claro. significa, porque a lo mejor viene desde el origen, viene de una connotación negativa y tú, sin cuestionarte las cosas, lo sigues haciendo Sí, y lo enseñas después a tus hijos. claro. Y tus hijos se lo van a enseñar a sus hijos y es una cadena, ¿no? Porque nunca hubo un cuestionamiento de, ok, y si ella va caminando del otro lado, ¿significa que soy un mal hombre o Ujú. sabes? O sea, no hay un cuestionamiento constante sobre las cosas que nos pasan en nuestro día a día o del cuál es la razón por la que creemos lo que creemos. Claro. No, sí, y como bien decías en tu podcast, bueno, me gustó mucho donde explicabas que la gente piensa que el coach va a ser todo color de rosa y va a ser un proceso donde vas a estar bien todo el tiempo y decías que no, es fluctuar, creo que también por los diferentes estados de ánimo donde se vaya presentando la persona, ¿no? Y bueno, yo eso me gustó mucho, me clavé en buscar más o menos qué era. Y bueno, en uno, juntando ahorita lo que dices, en un artículo encontré que era un poco eh, las cuestionarte las emociones que están generando las acciones, ¿no? Un poco es eso, se podría decir. Sí, pero de dónde viene esa emoción? O sea, Ok, si tú estás sintiendo esa emoción es porque tú estás interpretando eso desde un punto de vista que te genera esa emoción. ok, ok. Ya, ya, ya. Es como un círculo vicioso, ¿no? Sí, O sí, sea, no sí. se puede decir que llega primero, es como el huevo, la gallina, o sea, obviamente las dos están conectadas y algunas Ujú. veces va a llegar primero algo y después lo otro, pero no, o sea, si eso que te está generando este, una emoción negativa, porque pues desde ahí tú ya lo interpretas, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué te hace pensar que esto es negativo? Es la interpretación que le estás dando. Pero, ok, negativo. Entonces te pasa algo y tú ya tienes una emoción negativa, ok, muchas de las emociones son reactivas, no las controlamos.
Si Ujú. ahorita llega alguien y te apunta en la cabeza, pues te vas a sorprender y tu mente no va a decir, ah, tranquilo, o sea, pues no reacciona. Claro, Lo que te hace, muchas veces no controlamos la emoción que nos llega, pero sí decidimos cuánto tiempo está ahí. claro. No, sí, increíble. La Y verdad el que hecho, me ajá, perdón, dime. y el hecho de que tú puedas decidir cuánto tiempo va a estar ahí es porque ya hubo un cuestionamiento sobre lo que te está pasando. Okey. Me está volando la Si no, cabeza esto, hermano, me está volando la si no, cabeza. si no cuestionas Ajá, esa emoción, dices negativo, negativo y estás triste, 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 claro, ¿no? Hasta que llega un cuestionamiento, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? claro. O sea, y empiezas cuál es la razón de esto y no encontrarle un propósito ni el color de rosa, sino, o sea, que sí empieza a haber un cuestionamiento, ¿no? Real y que empieza, es como empezar a desmenuzar un pensamiento, Okey. con puras preguntas lo empieza a desmenuzar hasta que llegas a lo más básico, ¿no? Ujú. Y justamente es lo que hace el coach ontológico. Por eso se dice que la persona tiene todas las respuestas y lo que te ayuda el coach es a generarte esas preguntas que tú no te has querido hacer o que no has visto o que no te has Okey. atrevido a hacer, ¿no? Claro. No, Entonces, increíble. Te digo, me está volando la cabeza porque son temas que me interesan muchísimo. A partir de un libro que de verdad se lo recomiendo a todos y lo recomiendo cada que puedo en este espacio. Se llama El autoestima del egoísmo, de Jorge Bucay. Habla de esto, ¿no? Del miedo, de la culpa, del ego, de todas estas cosas y cómo es el proceso psicológico también de cada persona, ¿no? De verdad que pues, ahora sí que recomendarías a toda la gente que nos está escuchando que, si están pasando por un mal momento, además, acudan a un coach, ontológico especializado o digo, o es para cierto tipo de personas, ¿tú cómo lo tomas? mira, o sea, obviamente aquí juegan los valores o Okey. la ética, ¿no? Profesional. Pues obviamente la psicología y el coaching son dos cosas completamente separadas, Ujú. ¿no? Entonces, si una persona tiene una patología, si sufre de un trauma, de alguna depresión o así, pues te diría, güey, el coach no tiene nada que hacer ahí, ve con un psicólogo, ve con alguien que sepa sobre el tema, Ujú. ¿no? Em, si tú me dijeras, oye, pues quiero conseguir ciertas cosas, cierto objetivo, ¿no? Quiero un ascenso en mi trabajo, no sé, Ujú. probablemente el coach te puede ayudar más, ¿sabes? Y no es que Okey, una sea una u otra. Pues claro que las dos, la psicología y el coaching pueden trabajar de la mano, ¿no? claro. Pero eh, justamente también es otra creencia, ¿no? Que el coach es psicólogo y no, para nada. O sea, por supuesto que los psicólogos tienen un estudio muy cañón donde pues entienden comportamientos humanos, o sea, viene parte de algo mucho más profundo, ¿no? Claro. Es que sea una mejor que otra, simplemente son cosas distintas. Ujú. Me imagino. A Hay, ti hay, perdón, dime, hay dime. una cuestión de, generalmente parte más de los psicólogos, no puedo generalizar, Okey. pero pues, este odio al coaching, ¿no? Porque dicen que les estamos robando el trabajo o que, pues no, o sea, es entender que son cosas completamente distintas, Sí, ¿no? la verdad que, te digo, en este viaje que me puse por investigar de qué es, por llegar ahí también a tener un criterio y demás, me encontré con muchos artículos, con muchos videos donde critican precisamente, y los vi por este lado de crearme un criterio más o menos objetivo, ¿no? Y es totalmente eso que dices, bueno, uno en principio es, le quieren hacer similitud a la psicología. Y dos, le están diciendo cómo vivir su vida a las demás personas. Y es ahorita que me lo estás contando, es simplemente marcar, bueno, si tiene un objetivo la persona, es marcar, orientar su camino hacia ese objetivo. Es prácticamente que tú lo veas así. No es, no es lo mismo que yo estoy con una persona al lado, ¿no? Y le tapo los ojos. Ok, Y yo le digo, o no le digo, simplemente yo lo llevo al lugar que yo quiero dentro de una habitación, ¿no? ujú, Por donde yo quiero irme, ¿ok? ok, Esa es la primera opción. La ujú, segunda opción es él con los ojos tapados, igual me dice, quiero llegar a ese lado de la habitación. Y tú lo llevas por donde tú quieres y lo llevas ahí. ok, Y la tercera opción, que es el coaching ontológico, es dónde quieres ir y por dónde te quieres ir.
Yo Ok, soy un guía, o sea, no te voy a decir qué hacer, no te voy a decir por dónde. Yo te voy a ayudar a cuestionarte y a que veas otras interpretaciones, ok, ¿sabes? En el coaching se le dice observador. Tú eres un tipo de observador en tu familia y eres otro tipo de observador con tus amigos o cuando estás grabando un podcast. Eres diferentes tipos de observador a lo largo de tu día. ok. Y no es que seas hipócrita o que seas falso, no, simplemente en cada área en la que te mueves, interpretas las cosas de una forma distinta. Entonces, por eso eres diferentes tipos de observador. Claro. Lo que te pasa con tu familia no lo interpretas de la misma forma que como cuando estás con tus amigos, Sí, totalmente. Totalmente. ¿sabes? Sí, sí. Es el coaching es este cuestionamiento que te permita a ver desde qué observador estás viendo esto. No, sí, increíble, increíble. De verdad que me queda muchísimo más claro y espero que para la gente también que nos está escuchando. Y al final, Ajá, perdón que te interrumpa, este, la gente puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es totalmente válido, es su opinión y es completamente respetable, pero que conozcan al menos qué es, claro. ¿no? Que si van a estar en desacuerdo, que al menos sepan lo que es, que estén en desacuerdo de algo que realmente conocen y que entienden. Sí, Si al totalmente. final tú vives un proceso y dices, pues no, no, pues está bien, es totalmente válido, pero que no estén en contra sobre lo que ellos creen que es. Sí, totalmente. Lo comparto un montón. Justamente en pues, episodios pasados estaba hablando con un amigo de la tauromaquia, ¿no? Igual que es un tema muy controversial y demás. Y le digo, yo la neta no sabía mi postura porque no tenía ni los medios suficientes, ni he ido a una, ni he presenciado todo el espectáculo. Entonces preferí como que te digo, este viaje de meterme al fondo, ver videos donde tanto hablaban cosas positivas como negativas para más o menos formarme una opinión y la verdad que creo que ayuda muchísimo porque creo que también, como decías hace rato, en la gestión empresarial, en gestiones personales y diferentes partes te puede ayudar. Y de verdad que qué gusto, hermano. Gracias por la explicación. Y pasando también, vi por ahí que ya le estabas, bueno, como decías, ya tenías una que otra persona donde estabas dando el coaching y también vi que, bueno, en el artículo que leí, donde ya estabas con futbolistas jóvenes. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Tú cómo la vives ahora desde este lado? De coach, cómo vas fluctuando por ahí. Bien, los primeros personas a las cuales yo les daba coaching generalmente eran futbolistas de sub 17, 20, o sea, Ujú. como yo empecé, ¿no? Y por razones, por cuestiones, hoy generalmente las personas a las cuales tengo la oportunidad de darles coaching se relacionan mucho a los medios de comunicación. Ok, Gente que son periodistas o que están sí, que son conductores de algún programa deportivo. ok, eh, y también empecé ahorita con algunos futbolistas ya en primera división. claro, En primera división o en liga de expansión. qué Entonces, padre. no es algo que te puedo decir, nada más es para deportistas. No, pues o sea, es para cualquier persona, o sea, cualquier persona tiene que tener este cuestionamiento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sin importar si eres arquitecto, abogado, ingeniero, músico, lo que sea que seas, tienes que tener eh, un cuestionamiento sobre lo que estás haciendo y sobre lo que quieres y el por qué crees lo que crees. Sí, totalmente. Creo que también es un poco el filosofar tú, ¿no? Y cuestionarte estas pequeñas cosas que te hacen tomar las decisiones. De verdad que me voy a meter a investigar más el tema, me atrae mucho. Y estoy en esta también que dices, que es para crecer. Incluso yo este podcast lo utilizo como eso, escucharme, ver cómo estoy desarrollándome en diferentes ambientes y con diferentes personas donde podemos entablar una conversación y de ahí sacar algo, porque te comparto, a mí me sirvió muchísimo un tiempo, bueno, yo igual juego de fútbol y hubo un tiempo donde estaba mal y el grabarme con mi celular y decirme cómo me sentía, me ayudó muchísimo a darle después una narrativa que me ayudara a salir de eso. Y de verdad que padre, hermano. Y pasando a otro tema, ¿cómo, bueno, se relaciona un poco, cómo nace el podcast, cómo tomas la decisión? Veo que la verdad le metes mucho trabajo a ello, ¿qué tal? Que por cierto, está a punto de empezar la segunda temporada para la gente que nos está escuchando.
Sí, empieza el siguiente martes, sale la Siguiente segunda martes. temporada. Mira, nace literalmente en cuarentena. Ok, O sea, yo desde que el momento que dejé el fútbol, o sea, siempre tuve este gusanito de hablar, ¿no? ok. O sea, de querer hablar, de querer hablar, de querer hablar. Y lo primero en lo que relacionas es, no, pues conferencista, ¿no? Es lo primero que se te viene a la cabeza, lo cual está increíble y de lo cual, por supuesto que quiero hacer, ¿no? Pero era el único medio que yo veía, Ok, ¿no? Justamente lo mismo, ¿no? Y este cuestionamiento, o sea, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? ¿De qué otra forma puedo hacer esto que quiero? A lo mejor no ahorita eso como tal, porque lo veo lejano, porque pues sí tienes que tener otra preparación, tienes que a lo mejor este, tener cierto nombre o tienes que tener claro de qué quieres hablar, sí. ¿no? Entonces, un día en cuarentena, con este gusanito de querer hablar, me grabé en una nota de voz como si fuera un podcast. Ujú. Eh, lo hice en mi celular, eran temas de coaching ontológico. Ok, Se lo enseñé a dos, tres personas muy cercanas, les gustó, pero era muy teórico, ¿no? ok. Era muy, muy teórico. Entonces, pues dije, sí quiero hablar, ¿no? Ahora, ¿de qué quiero hablar? Ujú. Porque tampoco quiero que sea teórico, ¿no? Y así de que esto es, no, o sea, no quería eso. Sí. Entonces, en otro audio, días después, me grabé haciendo muy similar al primer episodio, Ok. a lo de Finlandia, muy, muy similar, no igual, pero muy similar. Ujú. Entonces dije, lo volví a enseñar, les gustó más y dije, aquí, es por aquí, ¿no? Entonces, eh, yo ya había escuchado o había leído un poquito que el hecho de contar una anécdota a nivel ondas cerebrales con las personas, o sea, tú y yo tenemos una onda cerebral completamente distinta, ¿no? Claro. Pero en el momento en que yo empiezo a contarte una historia y te empiezo a contar algo que viví, nuestras ondas cerebrales literal se sincronizan. Ujú. Entonces, por eso hay como esta empatía cuando empiezas a escuchar una historia, por eso te atrapa, por Sí, eso conectas con claro. la gente que te está escuchando, ¿no? Entonces yo dije, ok, cada episodio una anécdota. Eh, ok, no todas van a ser mías porque pues no quiero que dure 10 episodios, quiero que dure mucho más, tarde o temprano me las voy a terminar. Claro. Entonces dije, ok, una anécdota distinta en cada episodio, algunas mías, algunas de otras personas que admiro, que sé que tienen una historia, una anécdota increíble. Y después dije, ok, ya que tengo la anécdota, aterrízalo a algo relacionado con el coaching, Claro. ¿no? Y al final la anécdota te deja cierto mensaje, cierta reflexión, y te deja cierta reflexión porque generalmente terminas o termino el episodio con alguna pregunta, ¿no? Que te deja reflexionando Sí. sobre lo que vivió esta persona. Entonces, así es como acabé por estructurar el podcast. Qué padre. Y está padre como, aunque son historias completamente distintas, ¿no? Que a lo mejor tú digas, jamás voy a vivir algo así. O sea, hay un episodio de una persona, de hecho, que vive en Puebla, que se llama Cristian Ayala, Ujú. que, o sea, cruzó nadando el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina Sí. y la Vuelta a Manhattan, ¿no? Que es nadar en aguas abiertas. Y hacer eso, o sea, neta, o sea, es simplemente el cruzar el Canal de la Mancha es más Sí. complicado que escalar el Everest, como para que se den una idea, ¿no? Sí, sí, sí. De la exigencia. Entonces, pues, probablemente tú y yo o nadie de los que nos escuche va a Claro. vivir una situación así, Sí. pero cada uno acaba por trasladar esa reflexión a su vida, a lo que esté pasando. Sí, sí, sí. A lo mejor, y lo digo justamente así, ¿no? Igual y tu canal de la Mancha, pues no es el canal de la Mancha, tu canal de la Mancha a lo mejor es, es terminar una relación tóxica de las cuales llevas mucho tiempo o empezar a emprender o decidirte a hacer ciertas cosas. O sea, aunque no sea Sí. la misma historia, cada uno lo acaba trasladando a su vida. Claro. Entonces, así es como nace el podcast. Qué cool, qué cool. De verdad que sí, para la gente igual fue el octavo mexicano, creo, ¿no? En cruzar
todo Sí, el canal. octavo, noveno, Ajá. octavo o noveno, Ya, ya, creo que ya. sí. Y aparte me gustó mucho un videillo que vi por ahí platicando con él que te contaba que él sentía que se moría, ¿no? Creo que son. Es que literal, o sea, estuvo así al borde de la muerte varias veces, pero de que al borde de la muerte, o sea, de que ya traes hipotermia tipo 3 y que ya estás agonizando y te quedan 3 4 horas de nado Sí, y de que el agua está muy fría, pero no te pueden sacar del agua porque en el exterior hace más frío, entonces si te sacan, pues te mueres instantáneamente, ¿no? irreal. Entonces tienes dos opciones, o seguir nadando o morirte en el agua, güey, porque si te saco te mueres. Sí, nada, qué historia irreal para la gente. De verdad, vayan a escuchar el podcast, El Poder de una Anécdota. De verdad que te digo, soy fan y creo que estas preguntas ayudan mucho a reflexionar de distintos puntos de vista y creo que justamente me decía un roomie que cuando cuentas una anécdota, las ondas cerebrales se juntan y aparte también, si la otra persona tiene ciertos puntos donde se puede relacionar, el hemisferio izquierdo del cerebro también empieza a trabajar de la misma manera, al igual que el que está contando la anécdota. Y eso, el poder conectar mentalmente, creo que es impresionante. Oye, ¿y cómo es el proceso creativo, hermano? Veo que te digo, le metes mucho trabajo, te pones a escribir, te dan la anécdota y de ahí lo enfocas tú a una pregunta que quieras desarrollar, o cómo es tu proceso para el podcast. Cada, cada episodio tiene su proceso, Ok. no todos son iguales. Es mucho más fácil cuando es una anécdota mía, obviamente, porque Ujú. pues me la sé y la siento y la compartes de otra forma, ¿no? Claro, Pero cuando me comparten, generalmente tengo una videollamada con esta persona, me cuenta su anécdota, no es una entrevista, le digo, pues arráncate, ¿no? Pues ujú, él me empieza a contar, a contar, a contar, y yo voy tomando notas sobre algunos puntos, ¿no? Donde creo que son importantes que no se me vayan, pero al ujú, final yo solo escucho. Antes, sí hacía un guión, sí hacía ujú. así como lo estructuraba, así totalmente, Ok. de cómo iba a estar, ¿no? Todo lo que iba a traer el episodio, Ujú. porque únicamente era grabado, ¿no? O sea, de voz. Ok, Ahorita para esta segunda temporada me grabo, hay clips literal en video, no para subir el episodio completo, simplemente como pequeños clips que yo pueda subir como a redes sociales y que la claro. gente. Entonces, como el hecho de que ya me estoy grabando, ya no puedo tener como los mismos hábitos de cuando solo me grababa con voz, ¿no? Ahorita ya hay una cámara que me está viendo, Claro. entonces pues ya no hay un guión como tal, solamente hay una estructura donde yo me acuerdo de ciertas cosas, de ciertas preguntas. Ujú. Entonces, con base en eso es ir hablando de lo que yo sé que tengo que hablar, Sí, pero ya sin un guión, por ejemplo. Entonces, claro. pues cambió muchísimo porque pues ahora ya juega mucho mi lenguaje corporal, ¿no? El estar viendo a la cámara, entonces no distraerte. Y, y cuando no es una anécdota tuya, pues es Sí, complicado porque pues tienes que recordar, ¿no? Lo que claro. te contaron y los detalles, porque hay detalles que le dan como ese toque a la anécdota que no se te puede ir, ¿no? Porque a lo mejor tú lo entiendes perfecto Sí, sí, sí. porque te contaron ese detalle, entonces tú lo entiendes, ¿no? Pero si tú no cuentas ese detalle, pues las otras personas no te lo van a entender. Entonces, así es como le hago. Qué cool. Digo, hay una plática previa, saco los puntos principales, de ahí saco las preguntas principales, hacia dónde quiero llevar la, la reflexión y pues, el cierre, que es como la conclusión de los puntos, ¿no? De las enseñanzas, ya no tanto de la anécdota. Sí, sí, sí. No, qué padre, hermano. Qué padre. De verdad te digo, sí se ve un arduo trabajo atrás de ello y toda la suerte del mundo para esta segunda temporada. Y Gracias. pasando a otro tema, totalmente diferente. Ahorita en qué andas, hermano, me comentabas que andas trabajando en una empresa de marketing. Y ¿qué tal? ¿Qué tal te va ahí? ¿Lo estás combinando ahorita con el podcast, a la vez que el coach ontológico? ¿Y qué tal, cómo vas fluctuando tú ahorita en cómo está Miguel ahora? ¿Cómo te sientes? Sí, mira, trabajo en, trabajo en una empresa que se llama PDL. Ok. Es curioso, ¿no? Cómo llegué ahí. Justamente una semana antes de regresar a México, ya de Finlandia, yo dije, ok, ya regresando, se acabó el fútbol, ponte a trabajar, ¿no? Ujú. Yo tenía claro, ok, lo que necesitas ahorita es trabajar.
Perdón, cuando Y regresaste, ¿ya habías terminado la carrera? ya había terminado la carrera, sí, Okey. había estudiado en línea, Vale, 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 vale. Ujú. sí, sí, ya la había terminado. Ya, ya, ya. Ya la había terminado o me faltaban prácticamente meses, no recuerdo bien, la verdad. Okey. Eh, le hablo un amigo, que yo sabía que era profesor o como coordinador de una escuela del Atlético de Madrid, de una academia aquí en México. Sí. Desde hace tiempo me había contactado y me dijo, oye, ¿no te gustaría entrenar a los niños y no sé qué? Pues en ese momento seguí en el fútbol, le dije, pues está increíble, pero pues ahorita no puedo, no es como no lo podría poner como en mis prioridades. Sí. Antes de regresar a México, le marco y le digo, oye, pues yo regreso tal, ¿hay chance? Me dice, sí, cuando llegues, venme a ver tal día. Lo fui a ver, este, empecé a entrenar a los niños, empezó la primera categoría que me tocó fue de que tenían 4 o 5 años, o sea, era igual Ujú. algo completamente nuevo para mí. Estaba ahí Sí, trabajando en la academia del Atlético de Madrid, aquí en México, en la Ciudad de México. sí. Pasaron 6 meses, yo seguí entrenando a los niños. Eh, por ciertas situaciones me habían dicho así como, pues el siguiente semestre, o sea, vas a tener pues 2 equipos, ¿no? Okey. Eso significa que son, pues obviamente, un mejor sueldo, ¿no? Con 2 equipos. Claro. A la mera hora no se da por cuestiones que, pues no se dio simplemente. Ujú. Y conozco como el jefe, como el dueño, a la cabeza de todo esto. Hablo con él y le digo, oye, pues sabes qué, yo tenía contemplado dos equipos, a la mera hora pues no se dio, pues sí me interesa, o sea, quería ver si en el corporativo hay Ujú. algún chance de trabajar contigo. Me dijo, pues ahorita no, déjame ver qué puedo hacer, Ujú. y ya, ¿no? Entonces, a la semana y media, me marca, oye, hay este trabajo porque es una empresa que tiene varias unidades de negocio, Okey. ¿no? Tiene la Academia del Atlético de Madrid, tiene canchas de fútbol 7 por Ciudad de México y Estado de México, tiene academias de natación, gimnasios, o sea, cada academia o cada academia de natación o cada gimnasio tiene arriba de 1,500 usuarios, o sea, Okey. son grandes, ¿no? Los negocios o las empresas que tiene, Sí. son cerca de 10 empresas y aparte se dedica como agencia, Ujú. o sea, le prepara actividades deportivas a las empresas, ¿no? Por Okey. ejemplo, el futbolito Bimbo, Ujú. pues todo lo organizamos nosotros. Lo que es Juegos Bancarios, que es un evento enorme en cuestión deportiva en en Ujú. México en general, Sí, lo sí. traemos nosotros. Qué padre. Entonces, tiene esas dos cosas, ¿no? Ya. Agencia y tiene sus propias unidades de negocio. Claro. Entonces, cuando yo hablo con esta persona, me dice, pues, hay esta opción, ¿quieres? Vente a mi oficina a platicar. Y así es como entré. Así Qué es como padre. entré. Ahí ya, digo, ya llevo 2 años trabajando en corporativo, así Ujú. eh, soy la persona encargada de llevar las redes sociales de 4 de las empresas, de 4 de las academias del Atlético de Madrid, de la Okey. academia de natación que se llama Swimmen, de las Ujú. canchas Olympus y otro deportivo. Qué padre, Entonces, hermano. ahí andamos, así es como llegué y lo complemento con el coaching. La verdad estoy obviamente muy agradecido, ¿no? Con todas las personas que me abrieron la puerta dentro de PDL, porque pues sí me ha ayudado muchísimo Claro. a crecer en cuestiones laborales, en cuestiones personales, y y como tienen claro que también me dedico a esto del coaching, Ujú. no es algo es algo que dentro de la empresa también les puedo ayudar con eso, ¿no? Esto también es otro plus que les puedo dar Qué padre. como la empresa y lo cual ellos saben y reconocen. Entonces, Qué padre.
Qué Así es chingón, como se hermano. dio. Y cómo también ahorita me vuelve a la cabeza cómo también el fútbol da de estas puertas, ¿no? Da estas posibilidades y da todo esto que te envuelve en un mundo donde dices qué cool el haber tenido todas las experiencias. Oye, y ahorita contándote esto se me ocurre cómo llevas las habilidades del Miguel futbolista a lo laboral. ¿Te costó en un principio? ¿Cómo fue este cambio? Sí me costó al principio, pues, el saber que ya tienes un horario, ¿no? Ujú, Me facilitó mucho la convivencia, trabajo en equipo, pues obviamente pues toda la ujú. vida he estado como muy cercano a eso, entonces Claro. eso no me costó. Algunas cosas me costaron, otras no, pero Ujú, al final, pues eres un ser cambiante, ¿no? Ni tampoco puedes seguir teniendo las mismas virtudes, habilidades totalmente. que usabas cuando eras futbolista, te las puedes pasar toda la vida laboral porque pues no encajan, ¿no? Hay cosas Sí, que sí, sí. únicamente son para el fútbol, así como hay cosas que únicamente son para el trabajo en PDL. Sí, sí, sí. Entonces, algunas cosas se complementan, algunas otras cosas son completamente nuevas y me ayudó. Sí, sí puedo decir que el fútbol me dejó muchas herramientas positivas y sí, muchos recursos, ¿no? Qué Que padre. puedo tener a la mano para enfrentar cada una de estas situaciones. Sí, sí, la verdad que deja muchas connotaciones positivas creo que en la personalidad de cada uno y cómo va desarrollándose en diferentes ámbitos. La verdad que eso lo Ujú. comparto totalmente. ¿Y qué viene para Miguel, hermano? ¿Qué viene para ti? Si me gustas compartir un par de metas que tengas o qué esperas para este año. Sí, para, pues crecimiento dentro del podcast Ujú. o sea, lo tengo claro, o sea, mínimo este año tengo que grabar unos 35 episodios, o sea, siempre lo saco cada martes, ¿no? Ujú. En cuestión de números, lo que a mí me corresponde, digo, 35 episodios, Sí, sí, sí. 35 semanas. Eh, si lo quieres ver como objetivo, mi Ujú, objetivo es que ese podcast esté en el top 30 dentro de mi categoría este año, ¿no? ujú. Eso para la cuestión del podcast. Hay otro tipo de objetivos que te pones como pues, cuántos libros quieres leer este año, ¿no? Ok. Eh, y digo, cada ámbito de tu vida tiene como cierto objetivo, pues la parte Sí, económica, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero claro. creo que principalmente a lo que le estoy enfocando este año es completamente a la cuestión laboral, Qué padre, hermano. a la Qué, cuestión de escribir un libro, a la cuestión de hacerlo del podcast, a seguir creciendo con PDL. ujú. O sea, es un año que lo tengo como claro en ese sentido, de que este año es enfocado a este crecimiento laboral. Qué padre, hermano, qué padre, de verdad me sorprendiste ahorita con lo del libro. ¿Te gusta escribir? ¿Has escrito un par de cosas? ¿Ya empezaste con este libro? ¿O qué tal? Soy bien chismoso, güey, perdóname. No, no te preocupes. Sí me gusta escribir, tengo mis destellos de inspiración. Claro. Es algo que por lo mismo mi forma de desahogar muchas cosas ha sido por medio de la escritura. Hasta que tú lo ves plasmado y sacas esto y lo pones en un papel, se aclaran muchísimas cosas. Sí me gusta escribir. Tengo ya más o menos estructurado de qué quiero que se trate y sobre qué quiero que sea. Ujú. Y pues sí es un proceso de también pues, decidirte y dar el paso, ¿no? Empezar a escribir. Sí, sí, sí. Entonces, sí es algo que quiero. No podría decirte soy bueno o soy malo, porque pues realmente va a ser algo nuevo, Claro. pero que creo que me va a dejar otro tipo de habilidades. Totalmente. No, pues toda la suerte del mundo, de verdad, en tus proyectos. Desde acá mandarte la mejor de las vibras. Y, hermanito, para no robarte mucho tiempo también, últimas tres preguntas. La Ujú. primera, ¿qué le dirías al Miguel que va empezando en el fútbol? Ahí cuando vas llegando a cantera,
si te lo toparas hoy en día, ¿qué le tendrías que decir? ¿Qué le diría? Mm, qué buena pregunta. Pregunta complicada. Sí, yo creo que muchas veces esta presión, este nerviosismo que teníamos a la hora de jugar fútbol, eh, es lo que termina por no hacer que saques como tu mejor versión, ¿no? Como que Ujú, este hecho totalmente. de ver las cosas con este punto de vista, pues hace como que muchas veces no disfrutes lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entiendo que cada profesión tiene su estrés. Entonces, lo que le diría es que muchas veces esos problemas o esas cuestiones que creemos ahí que nos angustian, creemos que son permanentes y que no, realmente tarde o temprano todo pasa. Entonces le diría que estuviera tranquilo, que esto que le preocupa, que le pone nervioso, que va a pasar. Qué padre, hermano. Gracias por compartirlo. La verdad que sí, ahí concuerdo totalmente. Creo que uno mismo se hace un balde de cosas en la cabeza y después terminas por no disfrutar tanto el juego, ¿no? Estás más presionado por hacer las cosas bien que en sí lo que es el juego, que al final es eso, el jugar y disfrutar como un niño, ¿no? Este, pues la última, ¿hay una pregunta que te hubiera gustado que te hiciera sobre algún tema, lo que sea? ¿Qué pregunta? O sea, ahorita en esta conversación, Ujú. este, pues no realmente así una que tuviera así como clara, Ya, eh, pero te digo, me gusta mucho este cuestionamiento y probablemente mejor tú déjale una pregunta a las personas que te están escuchando, que tú te puedas despedir de este podcast dejándoles una pregunta que los deje reflexionando ok, y para que los puedas dejar reflexionando sobre cualquier tema que tú quieras. O sea, que la pregunta no se conteste con un sí o un no, claro. ¿sabes? Que sea Ok, una pregunta abierta. ¿Ves? Te voy a poner un buen ejercicio ahí para que hagas. vale, ¿Qué te gustaría? Y si quieres te la pongo más difícil, ¿eh? va, a ver. Déjales una pregunta Ujú, que sea pregunta abierta, ujú, que no se conteste con un sí o un no, un bien o mal, y que no empiece con la palabra o con el, que no empieces con un por qué. ¿Por ok, qué haces esto? O sea, claro. sin el por qué, y que esa Ujú. pregunta abierta, Pues la y que verdad, sea algo que te gustaría dejarles como que pensaran. ajá, sí, totalmente. La verdad que gracias por hacer este ejercicio. La verdad que igual te lo quería preguntar a ti, quería profundizar este tema. Creo que la conversación no se prestaba tanto, pero te quería preguntar a qué venimos. Y para la gente que nos esté escuchando, sé que es una pregunta muy, muy amplia, que cada quien es subjetiva hasta cierto punto porque cada quien le da una narrativa que esta pregunta te va a ayudar en tus días y te ayuda en encontrar esa motivación. Y igual te la quería preguntar, pero si me lo permites, invitarte, igual terminaré esto más o menos como en marzo, más o menos. Esta primera temporada le llamo yo, probadita de este proyecto nuevo, totalmente nuevo para mí. Y si me permites invitarte, cerrar un episodio de la próxima temporada para platicar de estos temas, platicar más de todo el coach, que la verdad es un tema que a mí me llama mucho la atención. Y pues, ¿qué dices, carnal? Claro, claro, me encantaría seguir formando de parte de este proyecto y al final pues te entiendo, ¿no? Porque muchas veces me toca a mí estar del otro lado y es padre como personas te apoyan en un proyecto que probablemente en ese momento ellos no conocen, pero Sí, que sin importar si lo conocen o no lo conocen, te ayudan. Y sí, es una ayuda enorme porque te permite a ti seguir sacando contenido, ¿no? sí. Entonces, sí se agradece y créeme que te entiendo. Sí, no, sí, aparte te motiva más, digo, la verdad yo esto es totalmente nuevo para mí, todo el tema de redes, todo el tema de cómo grabar, cómo expresarme es totalmente nuevo para mí, no tengo
nada que ver en este mundillo, pero pues bueno, es para un crecimiento personal y es lo importante. No, de verdad, Claro. gracias, carnal. ¿Tus redes sociales para que la gente vaya y te tire un mensaje de buena onda o algo? Sí, mira, prácticamente en solo la red que uso normalmente es Instagram. Ok. Me pueden encontrar como Miguel Ángel Caloca, todo Ujú. junto. Caloca, así como suena, Caloca, Miguel Ángel Caloca. Y pues, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast me pueden encontrar como El Poder de una Anécdota. Vale, de todos modos va a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla. Y pues nada, de verdad agradecerte, hermano, agradecerte. Soy fan de estas pláticas donde encontramos y tratamos de dar un mensaje positivo a todos estos exfutbolistas que van fluctuando de diferente forma. De verdad, gracias, te agradezco tu casa cuando gustes. Y pues nada, Muchas algo para gracias. cerrar, hermano, para la gente. Nada, déjales tu pregunta y con eso. Pero Vale. sé específico con tu pregunta. ¿A qué vienes? ¿A qué? ¿A dónde? ¿O qué? A ver, raza, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Cuál es el propósito que te motiva y te hace pararte y levantarte todas las mañanas a echarle huevos a esta vida? Si no lo hay, pues hay diversas formas donde se puede crear una narrativa que le ayude a sobresalir y encontrar algo, un punto donde creo puedas reflexionar y puedas crearte una. Jordan Peterson dice mucho que hay que marcarnos objetivos, sea cual sea. Si es malo o es bueno, no importa porque vas a sacrificar cosas alrededor de ese objetivo que te van a sentir que estás avanzando y que estás mejorando en tu día a día. Y pues nada, de verdad gracias a todos los que escucharon o vieron esta plática y nos vemos para la otra. Pa. Nos vemos.